están? Gracias por acompañarnos una vez más. Ya hemos pasado por Aristóteles, por Platón, por los grandes escritores, por el boom latinoamericano, por la vanguardia, por los existencialistas franceses, Kierkegaard, Nietzsche. Hemos pasado por filósofos, por escritores. Espero que los hayan disfrutado como lo he disfrutado realmente yo de la mano de don Fernando Savater, que tanto nos ha enseñado. Hoy, nada menos que una de las figuras pilares de la literatura universal y específicamente occidental y europea, Dante Alighieri, una figura que se le considera realmente el padre de la literatura de alguna manera occidental, porque a partir de él realmente empezó a surgir una cultura europea con Dante Alighieri. La Divina Comedia se dice que, aparte que, dicho sea de paso, fue el fundador prácticamente del idioma italiano, porque a partir de la Divina Comedia el toscano, que era su idioma, porque él era de Florencia, como veremos, se impone poco a poco como la lengua italiana que hoy conocemos. Así que don Fernando Savater, que además tiene un invitado muy especial en esta primera parte del programa, ya lo verán ustedes, nos habla de Dante Alighieri, aquel personaje en el límite, en el vértice del siglo XIII y siglo XIV, un poco previo entre el Renacimiento y el Medioevo. Con ustedes. Esta es la ciudad en la que el Renacimiento tuvo, podríamos decir, su apogeo. Los italianos del siglo XIV creían que el arte, la ciencia y la cultura habían florecido en la época clásica y que de todas esas cosas había quedado muy poco, pues habían sido destruidas por los bárbaros del norte, y que a ellos les correspondía reavivar el glorioso pasado, trayéndolo a una nueva época. Renacimiento significa volver a nacer o instaurar de nuevo, y esta idea, como dice Gombrich, comenzó a ganar terreno en Italia en la época de Giotto, que era la misma época del poeta Dante. En ninguna ciudad fue más intenso ese sentimiento de fe y confianza en que debía haber un renacimiento como en la opulenta ciudad mercantil de Florencia. Podemos decir que existen dos Florencias. Por una parte es la Florencia más conocida y la que normalmente vienen a ver fundamentalmente los millones de turistas que pasan por esta ciudad, que es la Florencia renacentista, la Florencia de los Medici, la de Botticelli, la de la Galería de Uffizi, etc. Y luego existen vestigios de la Florencia medieval, que ocupan pues, un núcleo en el centro de la capital. En el centro de ese núcleo de la Florencia medieval está lo que se conoce como Casa de Dante y el Museo de Dante. Aquí se supone que es donde nació Dante. Probablemente la casa es una reconstrucción, evidentemente, y no es quizá el lugar exacto, pero es en esta zona en que nos encontramos donde nació Dante, donde vivía su familia, y aquí se ha construido un poco este lugar para conmemorar su recuerdo. Hay un museo con las principales cosas vinculadas con él y es obligadamente un lugar de peregrinación para todos los amigos, seguidores, admiradores o como ustedes quieran decir, del gran poeta de la comedia. Boccaccio fue el gran animador y promotor cultural de Florencia. Aparte de un escritor excepcional que compuso esa maravilla que es el Decamerón, ese conjunto de cuentos picantes, irónicos, sociales, con tantísimas facetas y que creó un género prácticamente, Boccaccio fue un gran promotor de la cultura florentina y fue el encargado de reconciliar a los florentinos con Dante. En esta ciudad llena de edificios célebres, uno de los más famosos es
el baptisterio, que está frente a la catedral, frente al Duomo. En este baptisterio, hoy conocido por las famosas puertas de Ghiberti, etc., se dice, no es seguro, pero se dice que en este baptisterio fue bautizado nuestro protagonista, Dante Alighieri. Florencia, sobre todo la Florencia medieval, está plagada de lugares anecdóticos vinculados a la figura de su florentino más ilustre, o uno de los más ilustres, Dante Alighieri. Lo que pasa es que muchos de esos lugares no son conocidos por los turistas porque no son especialmente vistosos, pero en cambio son muy conocidos por parte de los propios florentinos. Este es uno de ellos. Esto lo llaman la piedra de Dante, el Sasso di Dante, y marca el lugar donde se supone que el Dante se instalaba para contemplar cómo iban construyendo el Duomo, que naturalmente construcción que duró muchísimo tiempo y que el propio Dante no vio concluida. Dante Alighieri fue un hombre de carácter fuerte. No pensemos ni mucho menos que era un hombre de gabinete, que era una persona que estaba todo el día encerrado, dedicado exclusivamente a sus estudios, a sus poesías. Fue un hombre de acción, sobre todo en su juventud, naturalmente. Intervino en política, fue embajador, incluso conspirador y diplomático, y también militar. Intervino en batallas y intervino en primera fila, ¿no? como un jefe. En la batalla de Campaldino, por ejemplo, él era feritore, que hoy diríamos que formaba parte de las tropas de asalto, digamos. Hemos venido aquí a Pisa porque cerca de aquí, en el castillo de Caprona, libró Dante una de sus batallas más sonadas. Sitiaron las tropas en las que él figuraba como militante, sitiaron el castillo de Caprona y durante 8 días mantuvieron ese cerco en una dura batalla y finalmente asaltaron ese castillo. Estamos en San Gimignano, que es una de las villas medievales italianas mejor conservadas. Era el comienzo de una parte de la Vía Romea, una vía de peregrinación que venía de Europa, cruzaba los Alpes y llegaba hasta Roma. El trozo, la Vía Francigena, es el trozo que iba desde aquí, desde San Gimignano hasta Monterrellone. 7 horas aproximadamente andando que hacían los peregrinos y que habitualmente luego continuaban incluso hasta Roma. Las torres de esta ciudad son las torres donde servían para albergar y defender a los peregrinos que pasaban por aquí en esta Vía Romea. Era un lugar que naturalmente tenía esa vida y actividad que da primero pues, ofrecer posada y acobijo a los peregrinos y también protección. Los caballeros templarios, etcétera, tenían su sede aquí para proteger a los peregrinos y proteger esta zona de Italia. Estamos en la sala del Comune de San Gimignano y en esta sala de reuniones, en mayo del año 1300, Dante Alighieri, que entonces era embajador de Florencia y estaba en la plenitud de su importancia política en la ciudad que luego le exiló, vino aquí para reclamar embajadores de los habitantes de San Gimignano, que tenían fama de gente levantisca y un poco conciliadora. Vino aquí a pedir embajadores para la Liga Güelfa,
que era uno de sus sueños, crear una liga que uniese lo más posible las ciudades italianas. Hay constantemente en Dante esa idea de unir, de juntar, de crear unidades mayores que las pequeñas ciudades eternamente enfrentadas. Desde San Gimignano puede irse a Monteriggioni. La zona en la que se encuentra este pueblo maravilloso fue un lugar de disputas permanentes entre sienenses y florentinos. Los sienenses decidieron hacia comienzos del siglo XIII que necesitaban otro castillo para defenderse de los florentinos. Y así, desde 1213 hasta unos 50 años más tarde, el castillo conoció todo tipo de ataques y más de una vez estuvo a punto de su total desaparición. En la vida de Dante, uno de los momentos esenciales, aunque no sabemos si legendario e imaginado o real, fue su encuentro con Beatrice Portinari, que se convirtió en su dama ideal, en su sueño amoroso, pero también en su redentora, en la persona que le llevó al cielo y que, según la doctrina de la nueva forma amorosa poética, el dolce stil nuovo, se convierte no solamente ya en una pareja del alma, sino en una especie de redentora, en una nuevo avatar de la Virgen o de Cristo, es decir, en algo religioso trascendente. Son escasos también los datos que se tienen sobre la figura de Dante y su vida cotidiana. Todo aquel que haya leído la Divina Comedia, y también desde luego la Vita Nuova, se pregunta quién es esa figura enigmática, de nombre Beatriz, amor imposible del poeta. Según Dante, la había conocido un poco antes de cumplir los 10 años, durante las fiestas de mayo, que se celebraban en casa de una familia amiga. Los biógrafos cuestionan este dato. En esta iglesia, la iglesia de Santa Margherita, que también la llaman iglesia de Dante, aquí está otro de los lugares fundamentales de nuestra peregrinación en torno a la figura de Alighieri. Aquí se casó Dante. No se casó con su adorada Beatriz, a la que dedicó la Vita Nuova, etc., porque él, desde muy pequeño, ya había sido prometido a la hija de un hombre acomodado, Donati, y Gemma Donati fue su verdadera esposa, la esposa con la que se casó. Aquí también está enterrada la propia Beatrice, según se dice, y la nodriza de Beatriz, y en este lugar se ha convertido en una especie de culto al amor platónico, por decirlo así, entre Dante y Beatriz. Y hay una serie de imágenes, muchas de ellas recientes, algunas incluso hechas por niños, que representan a Dante en diversas actitudes, situaciones, en un encuentro con Pinocho, en las cosas más sorprendentes. Como en nuestros restantes programas, siempre contamos con un lector de la obra del autor en cuestión, un lector que es alguien distinguido, por supuesto, pero que es un lector más, porque lo importante son, como sabemos, los lectores. En este caso, desde luego, el lector es un lector de excepción, como ustedes pueden comprobar, Mario Vargas Llosa, que ha tenido la enorme generosidad de querer charlar un rato con ustedes. Bueno, porque alguien que verdaderamente merece detenerse en él, ¿no? Porque Dante Alighieri no es simplemente un escritor, ¿no? Es algo más. Es más que un escritor, es una literatura, es una época, es un modelo, es un mundo, ¿no? De una y es un referente riqueza. de civilización también. Absolutamente, sí, sí. Pero es verdad que es un libro muy narrativo. Es un libro muy narrativo. Es un libro muy narrativo, hombre. Sin ceder el lirismo. No, pero es un libro muy narrativo, porque es un libro que está lleno de anécdotas, es un libro que hay situaciones que son muy novelescas. Novelescas, eso es. Y la fuerza esa con que él cuenta cosas
digamos, fantásticas, porque, bueno, como decía bien Borges, es una obra de literatura fantástica, sin lugar a dudas, pero las cuenta con mucha verosimilitud. O sea, que, por ejemplo, el descenso donde están los demonios que vuelan y les rozan con las alas y él tiene miedo de caerse al abismo. Una de las cosas que a mí me impresionó más, ya cuando pude pues, hacer una lectura más seria, digamos, de la comedia, es la maravillosa confusión que hay entre los personajes, de personajes reales, de personajes históricos y de personajes fantásticos, personajes que salen de la literatura y que son castigados o premiados o colocados en el purgatorio. Ulises, que es uno de los episodios más bonitos, el de Ulises, precioso episodio. Sí. Yo creo que es un libro que tiene una frescura, una juventud extraordinaria, por unas razones que creo que explicó Eliot en un ensayo maravilloso sobre Dante, que yo recuerdo mucho porque es el que me hizo leer de nuevo a Dante, y ya en una lectura que fue provechosa para mí. Y él dice, el lenguaje de Dante es un lenguaje fácil, porque a diferencia de otros grandes clásicos, tú no necesitas un conocimiento regional, porque el italiano que escribe, digamos, la mentalidad que está detrás del italiano que escribe Dante es una mentalidad europea. Un europeo del siglo XIV pensaba más o menos de la misma manera, aunque hablara lenguas distintas. Y sobre todo si venía a su lengua de latín. Claro. Y entonces él dice, por eso es que Dante es tan asequible para un lector español o inglés o francés. Y eso creo que es absolutamente cierto, ¿no? Brindó la lengua en que se unificó el italiano, porque había casi 300 variedades de regionales de italiano en el momento que y es uno de los que impuso el fiorentino como la lengua italiana. O sea, digamos, se habla toscano. Que si no hubiera existido la comedia, hay mucho menos posibilidades de que el fiorentino se hubiera impuesto como la lengua nacional. Seguro. ¿Por qué el infierno es tan superior al purgatorio y al cielo? Yo creo que porque es más creíble. Y porque en la literatura el mal tiene mucho más fuerza que el bien. Es mucho más verosímil, auténtico que el bien. Y eso comienza con Dante probablemente. Con Dante, seguro. Pero es porque, yo creo que es porque cualquier sensación, cualquier situación prolongada se convierte en infernal por placentera que haya sido al principio. Pero es muy interesante, ¿no? Porque fíjate, fue escrito pues hace tantos siglos. Y sin embargo, cuando tú lees la comedia, sobre todo, tú reconoces una realidad humana que está absolutamente vigente, ¿no? Las grandes pasiones, los grandes temores que producen monstruos, la creación de un mundo ficticio en función de esas o ignorancias o anhelos. Eso es una cosa que está absolutamente vigente, y además, a pesar de que han pasado 6, 7 siglos. Cada uno de los castigos es el propio pecado convertido en castigo. Hay un aspecto que me parece que es muy interesante en Dante y es su condición de exiliado. El hecho de que pasa más de la mitad de su vida en el exilio y que fue en el exilio donde escribe su obra maestra. Que también es una especie de exilio lo que cuenta en el fondo. Es el exilio de la tierra, es irse del mundo, encontrarse en el extrañamiento absoluto del otro mundo. ¿No? Porque en el fondo todo exilio es como una consecuencia de su condición de exiliado. ¿No? En el fondo, ¿no? Ahora, esa condición de exiliado yo creo que lo salva él del provincianismo, de la visión provinciana, de la visión regionalista, y es por eso seguramente uno de los primeros escritores absolutamente europeos de su tiempo, ¿no? Es sin el ninguna duda, el escritor europeo, un poco ¿no? Lo que va a ser el espíritu, y además así lo es para Auerbach y para una serie de estudiosos de estos, lo convierten en esa primera figura, luego será Erasmo, luego será Montaigne. Pero es el que funda en cierta forma, ¿no? La literatura europea. Los que se escapan del corsé nacional. Del corsé nacional. Pero es un caso muy interesante de escritor, porque por otra parte también es un mito, sabemos muy poquitas cosas de él, lo que sabemos es mínimo, insignificante, ¿no es verdad? O sea que lo que queda de él es básicamente
la obra extraordinaria, la obra... Fue un hombre, por otra parte, de armas tomar, vamos, quiero decir. Bueno, y estuvo muy metido en la vida política, Participó en grandes batallas, yendo en primera fila, vamos, o sea que fue un tipo, no era un hombre exclusivamente de gabinete. No, era un hombre de acción, y era un hombre que se preocupó mucho de la política le interesó, participó además en las banderías políticas de su tiempo. Y no cabe duda que tenía un temperamento fuerte. Eso no hay más que ver cómo habla de los adversarios. Y cómo castiga a sus adversarios. Bueno. Y esa cosa tan bonita de que, claro, en el infierno y en el purgatorio aparece gente que todavía está viva en el mundo, lo cual debía a aquellos creyentes debía impresionarle mucho. El hecho de coger un libro que te veas en el infierno ya, cuando todavía estás... Un tema muy interesante relacionado con la comedia, sobre todo, es: ¿puede un escéptico, un agnóstico, un ateo gozar profundamente de un libro que está montado tan visceralmente sobre la fe? Hay una idea de la culpa, de la justicia, etcétera, que todos compartimos. Es verdad que él lo trascendentaliza a un plano teológico, pero ¿a quién de nosotros nos interesa, pues eso, las consecuencias de las acciones, lo que es la justicia, el ver que los malvados se van del mundo sin haber sufrido? Claro, el mal recibe un castigo, el bien recibe un premio. Claro, y sobre todo hay una idea de justicia. O sea, la idea de que en la vida lo que se juega está relacionado con el mal y el bien, lo cual yo creo que eso lo podemos compartir todos. ¿Y tú crees que ahora se lee la Divina Comedia, que es un libro que está vivo? Bueno, en Italia sí, porque en Italia constituye casi una asignatura obligada, exactamente, y yo creo que está vivo. Hay cosas curiosas, por ejemplo, el otro día casualmente me encontré con un manga de estos japoneses, ya sabes, los mangas japoneses de la Divina Comedia. O sea, que la han hecho en un manga, claro, aprovechando los aspectos, te puedes imaginar, un poco más truculentos, pero bueno, hay una presencia, ¿no? Pero Cecil B. DeMille no se atrevió nunca a hacer la Divina Comedia. No la rodó y podría haber hecho un buen trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario, por la generosidad en tu compañía. Qué ocurrencia. Y has enriquecido mucho Muchísimo gusto. Nuestro programa contigo. Gracias. Estamos en Bolonia, una de las ciudades más cultas y de más tradición histórica de Italia. La ciudad, que fue una de las principales de los estados papales, tiene la universidad más antigua del mundo occidental. Ha sido un centro cultural desde siempre. Desde muy antiguo se hablaba de Bolonia la culta. También es un centro gastronómico. Y se habla de la Bolonia la grasa, Bolonia la gorda, porque es un lugar, siempre se ha comido extraordinariamente bien. Se considera que la Universidad de Bolonia del siglo XI es la más antigua de toda Europa. A partir de aquí, a imitación de esta universidad, surgieron universidades en Salamanca, en la Sorbona, en Oxford. Es una universidad que a lo largo de los siglos, naturalmente, tiene una ilustrísima tradición de figuras extraordinarias que han estudiado aquí. Se supone que el propio Dante estudió aquí. Espero que estén disfrutando el programa de hoy sobre Dante Alighieri, sobre su Divina Comedia, sobre Florencia, sobre Rávena, donde finalmente murió. Y hablando de la muerte de Dante Alighieri, nadie sabe en realidad dónde están sus huesos, porque
supuestamente está enterrado en Rávena, donde él murió, y hubo una gran disputa porque Florencia, que fue su gran ciudad, la ciudad, de hecho, es probablemente uno de los grandes florentinos junto con Miguel Ángel y otros. Hay un mausoleo en Florencia, pero no están sus restos ahí porque Rávena no le dio sus huesos. Y después hay una leyenda que se robaron los huesos, que en la Segunda Guerra Mundial se pasearon por toda Europa. Así que sigamos con el programa, espero que lo disfruten. Queriendo dedicarse a la política, como su maestro Brunetto Latini, Dante se inscribe en el gremio de los médicos y boticarios en el año 1295. Hasta el año siguiente fue uno de los 35 miembros del Consiglio del Capitano y casi al mismo tiempo formó parte de una comisión encargada de reformar la ley electoral por la que se elegía a los priores. Después, Dante formó parte del Consejo de Ciento, institución que funcionaba, según algunos investigadores, como una verdadera cámara de representación popular integrada por popolanos pertenecientes a las capas medias de la sociedad y que su misión consistía en defender los derechos de la reducida clase media frente a la poderosa organización gremial. Estamos en unos viñedos de Pietro Beconcini Agrícola, cerca de Florencia, en esos hermosísimos campos que tienen todos los colores bellísimos del otoño, del rojo, el amarillo, es una verdadera sinfonía. Y estamos en las tierras de la producción del Chianti, las diversas variedades de Chianti, de este estupendo vino que se bebe en Florencia y probablemente en todos los restaurantes italianos del mundo entero. Leonardo, quanti anni fa della produzione di vino qui, l'azienda? Io sono la terza generazione di questa famiglia. Il mio nonno è riuscito ad acquistare la proprietà su cui lavorava a Mezzadria Toscana, alle dipendenze dei Marchesi Ridolfi, quindi oggi sono circa 90 anni. Cerca 90 anni. Noi coltiviamo solamente uve autoctone, quindi locali, lavoriamo con circa 7-8 varietà, il Sangiovese principalmente, il re della Toscana, il Canaiolo, la Malvasia nera, la Malvasia bianca, la Colombana, e il Tempranillo. El Tempranillo, el invasor. Y de tutte le varietà, vostra preferita? Il mio progetto aziendale, quando sono subentrato a mio padre, era di produrre un grande Sangiovese. Durante i miei studi, le mie ricerche per questo obiettivo, ho scoperto il Tempranillo. Oggi il mio favorito è il Tempranillo. Bueno, grazie Leonardo. Prego. Grazie. Salute. La Divina Comedia, la obra maestra de Dante y una de las grandes piezas literarias de todos los tiempos de la humanidad, es muchas cosas. Es una obra moral, es una obra histórica, es una obra teológica, es una obra que en cierta medida resume y reúne todo el saber de su época, pasado a través del espíritu, de la poesía y de la mentalidad del propio Dante Alighieri. Se divide en 3 cantos, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Se supone que Dante, que es un personaje de la comedia, aparece como personaje en la comedia, en el medio de su edad, o sea, es decir, a los 35 años,
Se supone que el hombre vivía unos 70 años y entonces los 35 años marcaban la mitad de la vida. En ese momento se encuentra perdido en una selva oscura, acosada de fieras, y ve la boca del infierno y se introduce en él. Ahí se encuentra nada menos que con la figura de Virgilio, el poeta Virgilio, que le acompaña a través del infierno y del purgatorio para enseñarle esos lugares donde son torturados, o mejor dicho, castigados los pecadores, los del infierno de manera eterna, los del purgatorio hasta que llega su momento de pasar al paraíso. Por esos lugares van apareciendo una serie de personajes históricos, de personajes literarios, de gente que había conocido Dante, gente de la que había oído hablar e incluso personas que todavía vivían cuando Dante escribió. Y las reflexiones que hace sobre moral, sobre filosofía, sobre historia, juntan todo ese pensamiento de su época que se concentra además con una fuerza poética extraordinaria, porque Dante sabe mezclar lo más abstracto, lo más teórico, con detalles absolutamente concretos, carnales casi, que son los que dan su fuerza al poema. Es una obra de un conjunto admirable, tanto en lo poético como en el pensamiento, como en lo teórico. Es una obra que verdaderamente basta para justificar no solamente una existencia personal, sino probablemente la existencia de una literatura y de una lengua, porque el italiano moderno desciende de ese toscano que utiliza Dante en su obra inmortal. Es probable que en julio de 1304 Dante comenzara a redactar el Infierno. Estos son años en los que reside en diferentes ciudades, como Lunigiana, en casa del marqués Moroelo Malaspina, en Pisa, en la corte del emperador Enrique VII, ya que Dante veía en su figura un posible sanador de las heridas de Italia. Sin embargo, su cercanía con Enrique VII no le sirvió de mucho. En 1315, a Dante se le ofrece la posibilidad de regresar a su patria si cumple ciertas condiciones humillantes, como son el reconocimiento de sus culpas, una penitencia pública y el pago de un rescate. Dante, desde luego, la rechaza y vuelve a recibir una nueva condena, esta vez la condena a muerte por decapitación. Según algunos investigadores, es probable que Dante viviera en esos años en Rávena, junto a Guido da Polenta, y que quizá se desempeñase en un oficio de secretario de este noble. No es fácil desentrañar lo que hay de leyenda y lo que hay de realidad en la vinculación de Dante con este castillo de Malaspina Fos di Nuovo. De hecho, este territorio no se llamaba todavía Fos di Nuovo, el castillo no existía como tal, existía una torre nada más y algunas otras edificaciones adyacentes. Es cierto que pasó por aquí, es posible que llegase a dormir en lo que era la torre que hoy es castillo de Fos di Nuovo, no probablemente en la habitación que se muestra actualmente como la habitación de Dante, y que es más o menos una reconstrucción más o menos piadosa de la posible habitación de Dante, pero es posible que dormir aquí, y ya siguiendo el camino de la imaginación, pues es posible, porque poéticamente todo es posible, que D'Annunzio tenga razón, que Dante se asomase a la ventana y que viera delante de él no simplemente los Alpes apuanos, sino el monte del Purgatorio. Ninguna cárcel es un lugar agradable, pero las cárceles medievales eran particularmente desagradables. Eran lugares cerrados, sin ventanas, con muy poca ventilación, donde los prisioneros, sobre todo si eran pobres, eran arrojados y olvidados o tratados de una manera inhumana en la cual pocos sobrevivían. Si los prisioneros tenían dinero, tenían que estar pagando constantemente a sus guardianes, a sus carceleros, para aliviar su dramática situación. Eran, como digo, lugares en los cuales uno entraba probablemente para no salir. Y, en cierta forma, esto es lo que inspira a Dante buena parte de su infierno.
estaba inspirado en este encierro de las cárceles, en esta verticalidad, porque normalmente las cárceles estaban pensadas como torres y en cada uno de los pisos se acumulaban o se apretujaban un gran número de prisioneros. De hecho, él dice que el demonio que está al fondo de su infierno, en el último círculo, en el 9º círculo de su infierno, está en una especie de calabozo natural, ¿no? En un calabozo natural donde le ha metido la justicia divina. Probablemente estos lugares, que el propio Dante conoció porque estuvo en prisión, estos lugares inspiran las más terribles de las visiones del infierno dantesco. Estamos en el castillo de Romena, otro de los lugares de la Toscana vinculados a la biografía de Dante Alighieri. En el infierno, cuando desciende a aquellos lugares terribles, Dante encuentra a Adamo di Brescia, natural de aquí, de Romena, que está condenado porque había falsificado los florines de oro de los florentinos. Adamo le cuenta que efectivamente él los falsificó, que fue quemado vivo por los florentinos por ese delito, pero que la culpa era del conde de Romena, que era el que le había ordenado o le había inspirado la idea de esa falsificación. Y él maldice al conde y dice que por verle allí en el infierno junto con él, renunciaría incluso a beber el agua de la Fuente Branda, que es la que está precisamente aquí, su agua natal, ¿no? De modo que ese episodio infernal está vinculado aquí a este castillo, del cual fue huésped en varias ocasiones el propio Dante. Este edificio que hoy es museo de Il Bargello, uno de los más emblemáticos de Florencia, fue sede durante el medievo y comienzo del Renacimiento del primer gobierno de aquí, de la ciudad, de Florencia. Aquí probablemente ciertamente Dante ejerció los cargos públicos que ejerció en Florencia cuando aquí estaba la sede del gobierno. En este museo, que tiene relación con Dante, porque probablemente, insisto, Dante aquí cumplió funciones políticas, además hay un fresco de la escuela de Giotto que representa a Dante, que tiene el interés de que es un fresco contemporáneo de Dante, es decir, es un retrato, digamos, del vivo, ¿no? de Dante. Y además, nosotros al venir aquí al museo hemos tenido la suerte de encontrar una exhibición temporal de la máscara mortuoria de Dante Alighieri, una máscara que es un calco del siglo XIX de la máscara primigenia, coloreada, y que es probablemente el origen de todos o de la mayoría de los retratos que tenemos hoy del icono, de ese icono tan repetido y tan reconocible que es la figura de Dante Alighieri. Entre Florencia y su hijo más ilustre, Dante Alighieri, hubo siempre una relación de amor-odio. En primer lugar, desde luego, Dante era un florentino de los pies a la cabeza y además siempre profesó como tal, siempre le dio una gran importancia a ser florentino. Ocupó papeles destacados en la vida social, política de su ciudad, hasta que precisamente por ese integrarse excesivamente en la vida política terminó cayendo en desgracia, siendo exilado y viviendo el resto de su vida fuera de Florencia, pero soñando y odiando la ciudad que le había visto nacer. Murió, como sabemos, en Ravenna y allí está enterrado, y años después los florentinos trataron de recuperar ese muerto ilustre y traerlo aquí, a la Santa Croce, donde están enterrados grandes figuras italianas anteriores y posteriores a Dante. Aquí está enterrado nada menos que
Miguel Ángel Buonarroti en una tumba hecha por Vasari, está enterrado Galileo, está enterrado Maquiavelo, el poeta Ugo Foscolo, etcétera, etcétera. Pero aquí está, aquí tiene efectivamente un magnífico sepulcro Dante Alighieri, pero un sepulcro vacío, porque los florentinos no lograron arrebatárselo a los de Ravenna y no lograron traerlo nunca aquí. Dante vivió exilado gran parte de su vida, pero quizá ese exilio tuvo su parte beneficiosa. Permitió que saliera, que viajara, que conociera Italia, que de alguna manera se pusiera en contacto con lo que era el resto de Europa. Le abrió las fronteras, no solamente mentales, sino también reales del país, y le permitió conocer muchas más cosas que las que habría conocido si solo hubiera vivido en su amada Florencia durante toda su vida. En cualquier caso, así se gestó, así fue la vida de este poeta militar, hombre de acción, político, conspirador, teórico del Estado, una de las personalidades más complejas y sin duda uno de los pilares fundamentales de Europa. Europa no sería lo que es hoy si no hubiera existido Dante. No sería lo que es su literatura, pero quizá también su política y una cierta manera de ver lo que luego fue llamado modernidad. Dante es, en cierta medida, pero en una necesaria e importante medida, el padre de todos los europeos. Cuando Dante murió aquí en Ravenna, después de volver de su gestión diplomática a la que le había enviado su amigo Guido Novello di Polenta, primero fue enterrado en la iglesia de San Francisco, llevada por la orden de los frailes menores de los franciscanos. Fue un entierro con todas las de la ley, porque su amigo, el señor de la ciudad, pues así se lo garantizó, y durante años estuvo ahí enterrado y venerado en esa iglesia. Después, los cambios políticos hicieron que los florentinos, que habían en su día expulsado y exilado a Dante, sintieran de pronto la importancia de la figura del poeta y quisieran recuperarlo para Florencia. Entonces, el Papa ordenó que se viniera aquí, se buscara a Dante y se lo llevara a Florencia, y en Florencia, en la Santa Croce, se preparó una tumba extraordinaria para albergarlo. Los monjes franciscanos, que consideraban a Dante una cosa propia, se negaron, sacaron a Dante de su tumba, lo escondieron en una caja y lo guardaron durante siglos escondido. Todavía hubo más incidentes entre los tiras y aflojas, entre los florentinos que querían recuperar al poeta al que habían expulsado y los franciscanos que seguían considerándose guardianes de él. En una ocasión de una especie de maremoto que hubo aquí, fue enterrado por un monje en un jardín. Durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también estuvo enterrado en otro agujero preventivo para salvar sus huesos, muy zarandeados de los incidentes de la historia. En el siglo XVIII se le hizo un templete, ese templete que vemos en el exterior, que es la tumba oficial de Dante. Pero en realidad los huesos de Dante han tenido una historia casi novelesca que se podría escribir en una verdadera thriller, ¿no? de acción. Y quizá para todos nosotros, fetichismos aparte, la verdadera tumba de Dante son sus obras, la Divina Comedia, la Vita Nuova. Ahí es donde está para nosotros esperándonos, y ahí es donde entramos en contacto con él cuando lo leemos. Estamos en el centro de Firenze, de Florencia, en la librería Feltrinelli, una de las más
conocidas y de las más populares en la ciudad. Y vamos a indagar un poquitín sobre la actualidad de los libros de Dante como autor actual, porque después de todo, además del gran clásico de la literatura italiana que es, Dante también es un autor que está hoy compitiendo con los más jóvenes, con los modernos, en los estantes de las librerías. ¿Qué es la actualidad, la presenza dei libri del Dante attualmente? Attualmente i libri di Dante vengono sempre venduti. Stranamente non sono molti fiorentini che li acquistano, ma sono tanti stranieri, anche per imparare la lingua, anche se è abbastanza complicato perché molti testi della Divina Commedia sono in italiano volgare. Volgare? Sì. Però è sempre un libro. E la scuola? La scuola, sì, viene sempre utilizzata anche nelle scuole. Viene sempre utilizzato nelle scuole, vengono vendute in questo caso edizioni ridotte e facilitate per l'apprendimento con molte note per appunto le spiegazioni. E le giovani, fuori delle scuole, le giovani hai un interesse per Dante? Sì, abbastanza, non tantissimo, diciamo sinceramente. Diciamo che sono molti i non fiorentini, non toscani, che vengono anche a visitare Firenze, che vogliono acquistare proprio una Divina Commedia. Io ho conosciuto dei testi per ragazzi, È vero, fumetti. Ci sono anche delle edizioni per ragazzi, di Dante, e quelli sono facilitati e sono in italiano corrente, non in italiano volgare. Ya en el siglo XV, muchas ciudades italianas habían creado agrupaciones de especialistas dedicadas al estudio de la Divina Comedia. Durante los siglos que siguieron a la invención de la imprenta, aparecieron más de 400 ediciones distintas del poema, solo en Italia. La epopeya dantesca ha inspirado además a numerosos artistas, hasta el punto de que han aparecido ediciones ilustradas por los maestros italianos del Renacimiento, Sandro Botticelli y Miguel Ángel, por los artistas ingleses John Flaxman y William Blake, y por el ilustrador francés Gustave Doré. Aquí en Rávena, en la Piazza San Francisco, el último reposo de Dante Alighieri, despedimos este programa sobre una de las figuras fundamentales y a la vez enigmáticas y fascinantes de la historia europea. Continúen con nosotros y en próximos programas iremos a otros lugares y conoceremos el genio literario que los habita. Bueno, hemos llegado así al final del programa. Espero que hayan disfrutado, que les haya resultado de interés.